Dios les bendiga de nuevo por acá, su pastor Joel Jara. Un abrazo para cada uno de ustedes. Bendecidos todos y al mismo tiempo bendecir en forma especial a aquellos nuevos que se están uniendo en ver cierto estos videos que estamos subiendo a YouTube. Bien, quizás recordarles que si usted quiere ver videos que ya subimos hace un tiempo atrás, pueda ir, ¿cierto? Y colocar mi nombre, Joel Jara Gutiérrez, tal cual, Joel Jara Gutiérrez, y puede revisar los videos que están anteriormente. Hay poco más de 20 videos y que son palabras del Señor, breves mensajes, no más allá de 35, 40 minutos, eh, y que bien condensado, ¿cierto? Hay mensajitos allí que le pueden ayudar a usted para su vida cristiana. Amén. Bien, en el día de hoy entonces vamos a hablar de un mensaje que el apóstol Pablo entrega allí en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Y vamos a leer en el capítulo 4 del verso 7 al 18. Vamos a leer todos estos pasajes. Bien, y luego en el nombre de nuestro Señor vamos a exhortarlo. Amén. Vamos entonces a leer en el nombre de nuestro Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Vamos a su presencia dándole gracias por todo su amor y su misericordia, Señor. Hemos vivido, Señor, una semana y comenzamos, Señor, una nueva semana, bendito Dios, prontamente. Y te damos gracias, bendito Dios, porque contigo todo será más fácil sobrellevar, Señor, todo peso, bendito Dios, toda carga, toda tribulación. Bendito Dios, gracias porque tú nunca abandonas a tus hijos, a tus hijas, Señor. Siempre estás allí presente. El apóstol Pablo aquí lo está haciendo presente, bendito Dios. Gracias por esta porción de tu palabra. Te ruego, Señor, me uses para poder bendecir, Señor, a quienes van a escuchar este mensaje. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Vamos entonces a explicar un poquito el mensaje, ¿cierto? A explicar un poquito esta palabra del Señor entregada por el apóstol Pablo a los corintios en aquel tiempo, ¿verdad? Estamos hablando
aproximadamente casi 2000 años atrás, ¿cierto? Donde el apóstol Pablo estuvo allí predicando este evangelio lleno de poder. Primero lo que tenemos que entender que el apóstol Pablo fue un apóstol muy usado, por algo se le llama, ¿cierto?, el apóstol a los gentiles. Él no solo le predicó a los gentiles, pero mayoritariamente se dedicó a predicar a los gentiles. Él fue a la sinagoga, dice que se hizo judío para poder ganar a los judíos, se hizo gentil para ganar a los gentiles. Él estuvo en muchos lugares llevando el Evangelio, porque cuando él tiene el encuentro con Jesús, se propuso predicar su Evangelio en todas partes. Y él agotó su carrera, ¿cierto? Y finalmente lo mataron, pero él cumplió con la ordenanza que nuestro Señor le entregó. Hizo el trabajo hasta el final y de seguro está en una posición de privilegio en el cielo, en ese tercer cielo. Bien, tenemos mucho que aprender nosotros del apóstol Pablo. La verdad, sus enseñanzas son tremendas. En el día de hoy, bueno, lo que leímos, ¿cierto? Quizás, si usted está llevando un orden y está anotando, como punto uno, ¿cierto? Tenemos, dice, este tesoro en vasos de barro. ¿De qué tesoro está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está hablando nada más y nada menos que del tesoro del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros decimos Evangelio, ¿cierto? Son buenas nuevas en la traducción, buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y cuáles eran las buenas noticias que el apóstol Pablo llevaba a todas partes? La noticia de haber tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo, de saber exactamente quién era nuestro Señor Jesucristo, que estuvo en la tierra, ¿cierto? Que estuvo predicando, que vino al pueblo de Israel y allí ejecutó todo su ministerio y que trajo salvación al mundo. Él está llevando, ¿cierto?, este mensaje. Jesucristo murió en la cruz, Jesucristo entregó su vida por todos ustedes, está diciendo el apóstol, por todos ustedes. Esta es la noticia que él lleva. Jesucristo murió por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros. Y él está diciendo entonces que no solo Jesucristo murió por nosotros, sino que resucitó, entregó sus últimas instrucciones, ¿cierto? 40 días más después de resucitado en la tierra, él entrega las últimas instrucciones y le dice a sus apóstoles y a sus discípulos: lleven este mensaje por todas partes del mundo. Vayan, dice, a todas las naciones y prediquen este evangelio. Entonces el apóstol Pablo, esta es la noticia que lleva, este es el evangelio que él lleva, y dice que este evangelio está en vasos de barro, está en la fragilidad de un ser humano, está en la fragilidad del hombre y de la mujer, ¿cierto?, que se atreven a entregar este mensaje. Eso es lo que él está haciendo. El apóstol Pablo dice: mire, este tremendo mensaje de Dios está dentro de mí para llevarlo a diferentes lugares. Pero dentro de mí, un vaso, él se considera un vaso de barro, y es lo que somos todos nosotros los seres humanos. Porque nosotros morimos, ¿cierto? Y este cuerpo se vuelve tierra. Entonces él dice: vasos de barro somos. En el fondo, yo soy un vaso de barro, está diciendo él. Por lo tanto, la excelencia es de Dios, para que todo lo que hagamos en el nombre del Señor es de Dios y le pertenece a Dios. Nosotros solamente somos vasos usados por el poder de Dios, por este poderoso evangelio. Entonces él ve su fragilidad como ser humano, y para nosotros en el día de hoy eso, ver nuestra fragilidad. Pero tenemos dentro de nosotros este tesoro grande,
este gran tesoro que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, llevar el mensaje de salvación, porque ese es el fin de todo. El mensaje de salvación se resume el Evangelio. Estas buenas noticias tienen que ver con eso, por eso es que el apóstol Pablo lo entendió también y a él no le importó sufrir, no le importó pasar por todo lo que él vivió y pasó, porque estaba llevando este mensaje de salvación. Las personas de aquella época tenían que conocer que Jesucristo vino a morir por ellos. Entonces este tesoro está en las manos de Pablo, está dentro de Pablo, y él lo único que quiere hacer es entregar este mensaje. En su fragilidad humana, ¿cierto? Está llevando el poder del Evangelio, el poder de salvación, el poder de los milagros, el poder de la sanidad, la excelencia de lo que Dios puede hacer a través de una persona, usando por supuesto el Espíritu Santo que lleva a los más altos niveles, ¿cierto?, de milagro y de sanidad. Entonces Pablo está diciendo, este tesoro está dentro de mí, dice en esos momentos, está dentro de mí, está dentro de nosotros. Está hablando en general también por todos los que están predicando, porque no solo él predicaba, sino que muchos, y los apóstoles por diferentes lugares predicando el Evangelio. Entonces él está diciendo eso. Tenemos un tesoro dentro de nosotros, es el Evangelio, el poder de Dios en nuestras manos, está diciendo el apóstol Pablo. Bien, eso es el punto 1, pero luego nos vamos al punto 2, si usted está notando allí, los sufrimientos del mensajero. Y Pablo los vivió, entonces, ¿qué más que él podía decir esto? Dice, atribulado, mas no angustiado. ¿Cierto? Con problemas, sí, problemas serios, Pablo. Pero no está angustiado, no se angustia a tal punto de que quiera abandonar el Evangelio, no. Dicen apuros de todo tipo, de recursos, apuros de morir, ¿cierto?, en un naufragio, apuros, ¿cierto?, de quienes los querían arrestar. En una oportunidad fue descolgado de una pared, ¿cierto?, en un canasto, escapando de las autoridades de aquellos que perseguían a los cristianos en aquel tiempo. Pero dice, mas no desamparados, perseguidos, no desamparados, no abandonados. Dios nunca nos abandona. A veces Dios permite cosas, pero no abandonó a Pablo, nunca. Dice, derribado, y esto me da la imagen de derribado de un golpe fuerte, ¿cierto? Quizás si vemos el tema de los boxeadores, por ejemplo, cuando le pega, ¿cierto?, un golpe al otro y lo noquea, ¿cierto?, y cae al suelo, quedó derribado. Me da esa impresión, derribado, o sea, botado, tirado al suelo. Pero, dice Pablo, no destruido, por lo tanto, me levanto de nuevo y sigo, dice Pablo. Cuando el apóstol Pablo pasó por muchos riesgos y vivió, ¿cierto?, tremendas persecuciones, estuvo en la cárcel, en una oportunidad lo apedrearon, lo dejaron prácticamente muerto y la gente se fue pensando que Pablo estaba muerto, se levantó de allí y volvió, ¿cierto?, se recuperó, lo ayudaron, se recuperó y sigue predicando el Evangelio. Qué tremendo, hermano, qué tremendo ejemplo del apóstol, qué tremendo ejemplo. Por lo tanto, si alguien sabe de sufrimiento, como persona, como hombre, ¿cierto?, el apóstol Pablo, uno de ellos. Y también los demás apóstoles, tenemos a Juan, tenemos a Pedro, ¿cierto?, tenemos a Santiago, todos sufriendo. Prácticamente todos los apóstoles murieron en manos de sus enemigos. Las autoridades los liquidaron. Hasta donde yo tengo conocimiento, el apóstol Juan fue el único que escapó. Lo quisieron envenenar en un momento, no lo lograron. Y él, ¿cierto?, permaneció hasta el final, que termina escribiendo, ¿cierto?, el libro de Revelaciones, el último. Entonces, los apóstoles todos sufrieron, pero aquí tenemos el ejemplo perfecto, ¿cierto?, y muy
destacado en la escritura del apóstol Pablo. El apóstol Pedro también. No olvidemos que el apóstol Pedro, la tradición dice que murió crucificado y pidió ser crucificado de cabeza, porque dijo que era demasiado honor morir como murió nuestro Señor Jesucristo. Entonces imagínense el sufrimiento de los apóstoles, de los líderes cristianos, desde nuestro Señor Jesucristo adelante, en la era, ¿cierto?, de la gracia, en la etapa de la dispensación de la gracia, este don de Dios, este evangelio gratuito que no cuesta nada, pero que costó la vida de muchas personas. Se llevó adelante y muchos murieron porque eran perseguidos. Bueno, en este tiempo la iglesia también está siendo perseguida. En muchas partes del mundo. Quizás no acá en nuestro país Chile vemos que todo está bien. Usted puede predicar en la calle, ahora estamos impedidos por el tema de la pandemia, pero usted puede ir a predicar en la calle y no va a tener problemas en tiempos normales. Nos podemos reunir sin ninguna dificultad. Bien, tenemos libertad de culto, gracias a Dios, pero hay países que no. Hay países que no. En China son perseguidos los cristianos. Mueren, encarcelados. En diferentes lugares del mundo está siendo perseguida la iglesia ahora, hoy día mismo. Entonces, damos gracias a Dios porque nosotros estamos acá, en nuestro país Chile, donde podamos hablar libremente de la palabra del Señor y llevar el mensaje. Y aún así cuesta llevarlo y algunos no se atreven a llevarlo. Hermanos, el apóstol sabía entonces de sufrimiento. Él está allí, ¿cierto?, en un momento y él está diciendo, mire, el verso 12 dice claramente, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¡Qué tremendo! ¿El qué está diciendo? Nosotros en cualquier momento vamos a morir, o sea, estamos siendo perseguidos, estamos por todas partes, en cualquier lugar, la muerte puede actuar en nosotros. Pero nos da tanto gozo ver que la vida se extiende en ustedes. O sea, los que reciben a Jesucristo, ya sabemos, los que reciben a Cristo, los que escucharon el mensaje y creyeron en lo que Pablo estaba diciendo, eran salvos en aquel tiempo, eran salvos. Por lo tanto, dejaban de ser personas comunes y corrientes y pasaban a ser hechos hijos de Dios. Y ya perteneciendo al reino de los cielos, por lo tanto, la muerte que viniera para ellos era solamente un paso para ir a la eternidad. Porque el apóstol Pablo en el 14, ¿cierto?, está diciendo, sabiendo que Dios resucitó a Jesús, también, dice él, nos va a resucitar a nosotros. O sea, me va a resucitar a mí y los va a resucitar a ustedes, está diciendo también. Y nos presentará juntamente con Jesús en ese día importante, ese día final. Entonces, hermanos, este tesoro del que Pablo está hablando tiene complicaciones, el llevar el mensaje en muchos lugares sí, en nuestro país no. No tenemos persecuciones, nos damos gracias a Dios por ello y esperamos que ojalá nunca llegue, oremos por eso. Como tercer punto, Pablo dice, no importa padecer por amor a vosotros. Eso dice el apóstol Pablo. No importa padecer por amor a vosotros, porque abunda la gracia y en muchas personas que están recibiendo este don, este regalo perfecto de Dios, esta salvación gratuita que ustedes están recibiendo, dice, es tremendamente fantástico y está Pablo dando gracias a Dios. No importa que yo sufra, dice Pablo, no importa que haya pasado por las vicisitudes que haya pasado, no importa que haya sufrido, no importa la cárcel. Finalmente, si muero, dice Pablo, bueno, es ganancia, porque voy a ese tercer cielo con Dios. Entonces, hermanos queridos, él está tan convencido y finalmente dice, por esa misma razón, no desmayamos, seguimos adelante. Y luego agrega, ¿cierto?, en el verso 16, me parece,
donde dice que mientras este hombre exterior, ¿ya?, se va desgastando, el interior, el ser interior, dice, se va renovando de día en día. Entonces él tiene esa convicción de que este hombre exterior se va desgastando, dice Pablo, por los años, por los viajes, por los naufragios, por la cantidad de horas caminando, etcétera, etcétera, a veces sin comer, días en la cárcel. El lugar en las cárceles de aquellos tiempos no son ni la sombra de lo que son las cárceles ahora, o sea, es tremendamente diferente. Eran cárceles demasiado húmedas, ¿cierto?, con pisos de barro. Por lo tanto, era terrible, pero él no importa, decía, no desmayamos, seguimos adelante, porque sabemos que por fuera nos podemos ir desgastando con enfermedades, con todo lo que venga, pero interiormente ese ser interior se va renovando, dice, de día en día. Qué tremendo, hermanos. Y luego agrega, dice, porque esta tribulación momentánea, o sea, todo lo que está pasando, todo lo que él está viviendo allí, ¿cierto?, de sufrimiento y problema, dice, es momentáneo. O sea, 20, 30, 60 años es algo momentáneo para el apóstol Pablo, porque, ¿qué dice? Que le espera la eternidad. Entonces su consuelo es que muriendo, ¿cierto?, él se va con Dios a ese tercer cielo y se acabaron todos los sufrimientos. Por lo tanto, sufrimiento de 60, 70 años comparado con una eternidad es sufrimiento momentáneo. Lo tiene tan claro el apóstol Pablo, que una cantidad de años aquí en la tierra de sufrimiento es completamente momentáneo, y quizás a nosotros nos cuesta entender eso, porque luego hay una eternidad. Entonces Pablo sabía lo que le esperaba. No nos olvidemos que él en su conversión, Dios lo lleva, que él no sabe si en el cuerpo o en el espíritu, pero él vio el tercer cielo. Entonces él tenía claro, ¿cierto?, que llegaba a ese lugar. Y nosotros por fe debemos creer que es así, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo está hablando y recomendando y le está diciendo, ¿cierto?, allí a los corintios, y nos dice a nosotros en el día de hoy, dice, no mirando las cosas que se ven, porque esas cosas que se ven son temporales. Las cosas que se ven son temporales. Está diciendo, todas esas cosas temporales perecen. Pero las cosas que no se ven son eternas. Y lo que no se ve, ¿cierto?, es la vida eterna que a Pablo le esperaba. Lo que no se ve, ¿cierto?, esa obra del Espíritu Santo trabajando, ese tesoro del Evangelio en acción con el Espíritu Santo, ¿cierto?, llevando sanidades, llevando milagros, viendo cómo las personas aceptaban y recibían a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese era el gozo del apóstol Pablo. Por eso al final dice, he terminado la carrera. Hermano, hermosos, hermosos pasajes, hermosa palabra entregada por el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué pasa con nosotros en el día de hoy? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Nos cuesta llevar el mensaje. No nos olvidemos que este no es trabajo solamente de los pastores, de los líderes cristianos. Es trabajo de todos. Del momento que usted y yo nos hicimos cristianos, usted tiene ese tesoro dentro de usted, tiene el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo lleva como noticia a las personas que no lo conocen. Es verdad que muchos nos van a rechazar. Y aquí en Chile yo dije, no tenemos persecución. No tenemos persecución, pero sí tenemos, ¿cierto?, gente incrédula, gente que no quiere nada, gente que usted le va a hablar y le va a decir muchas cosas negativas, y quizás va a querer ridiculizarlo, y quizás se va a burlar de usted, y quizás van a hablar mal de usted, y quizás muchos van a creer las cosas
que alguno escuchó de usted. Pero usted tiene que ver, ¿cierto?, que su testimonio esté por sobre todas aquellas cosas. Y usted estando bien con Dios, ¿qué importa que hablen de usted? ¿Qué importa que digan cosas de usted? Si Dios es el que está con usted, Dios no le va a abandonar. Dios va a seguir con usted. Y todas aquellas personas que lamentablemente hablan mal o dicen cosas de usted por ser cristiano, solamente por el hecho de ser cristiano, y nosotros la única persecución que podríamos decir que existe, sí, veamos la proporción de lo que estoy diciendo, en realidad no tenemos persecución, dije antes, ¿verdad? Pero sí personas que se burlan, sí personas que van a hablar mal de usted. No importa. No es nada comparado con la persecución que hay en otros lugares donde a los cristianos los toman presos, ¿cierto? Y luego los matan, los asesinan por el hecho de ser cristianos. Entonces, ¿qué importa si hablan mal de usted? ¿Qué importa si algo no resulta bien? Hermano, no desmayemos, como dice el apóstol. Y quizás si vamos mirando lo que pasaba con el apóstol, y quizás usted pudiese estar viviendo alguna de esas cosas, o quizás ha vivido alguna de estas cosas, como dice el apóstol, atribulado, posiblemente sí, por muchas cosas, quizás por cosas familiares, por cosas que están pasando en su vida, en su entorno, cierto, de amistades, quizás en su trabajo, atribulado por algo, apesumbrado por algo, ¿cierto? Pero no angustiado. No se angustie porque el Señor está con usted. Qué hermoso saber eso, hermanos. Saber que nuestro Señor que está con nosotros, está con los hijos, con sus hijos, con sus hijas. En apuros, como decía el apóstol, pero no desesperados. Sí, ¿cuánto hemos estado en apuros? Quizás no por el Evangelio, pero cosas del diario vivir. En apuros quizás económicos, en apuros por alguna dificultad, ¿cierto? Por cumplir con algo y se viene el tiempo encima y no alcanza quizás a pagar, etcétera, en apuros de diferentes cosas. Pero no desesperados. No te desesperes. El Señor está contigo, estuvo con el apóstol, estará también contigo, estará conmigo, con mi vivir, con mi actuar. Amén. ¿Qué dice? Perseguidos. No estamos siendo perseguidos, y aquí quizás cabe la palabra de que puedan hablar mal de usted o que puedan burlarse de usted porque es cristiano. Aquí en Chile se usa el dicho canuto, este canuto, bueno, ni siquiera saben de dónde viene el dicho, pero fue, cierto, el famoso, cierto, predicador que vino a Chile, que era Canut de Gol. Él vino a Chile trayendo el Evangelio, y muchos de los que se convirtieron, como no podían pronunciar la palabra Canut, Canuto, de allí viene esa palabra. Entonces, ¿y qué importa que nos digan Canuto? Son seguidores de Cristo. No se afecte por aquello. Entonces quizás perseguido por aquellas pequeñas cosas, que no importe. Además tenemos un defensor que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando hablan mal de un hijo de Dios, de una hija de Dios, tienen problema con Dios. Tampoco usted se defienda y ande dando excusas y todas aquellas cosas. No lo haga, no es necesario. Hermano, se lo decimos nosotros por la experiencia, la cantidad de años que llevamos en el Evangelio. Hemos visto tanta cosa. Y hemos visto lamentablemente muchas personas que son afectadas por hablar mal. Porque las personas que hacen eso están hablando de un hijo, de una hija de Dios. Entonces el problema no lo tienen
con usted o conmigo, sino que lo tienen con Dios. Entonces, que Dios tenga misericordia de todas esas personas. Pero allí, ¿cierto? Perseguidos en esas cosas, entonces que no nos afecte. Nada, en absoluto, no se afecte. Porque no está desamparado, está Dios con usted. Dios lo defiende, Dios lo va a levantar, ¿cierto? Dios va a hacer que usted siga avanzando. Amén, se entiende, ¿verdad? Luego dice, derribado quizás por las cosas de la vida, cayó en algún problema serio, quizás en una falta, en un pecado. Pero quedó destruido por eso. No, hermana, hermano, levántate. El Señor dice, levántate. Quizás quedaste noqueado, usando la palabra, ¿cierto?, los boxeadores, por un rato. Pero no es más que eso. Por un rato y usted se levanta y sigue avanzando. Porque no está destruido, no está destruida. El Señor está contigo, no se olvide. El apóstol Pablo, ¿cuánto sufrió? Nosotros, nada aún. Amén. ¿Qué importa que pasen estas cosas? Hermano, el apóstol decía, no desmayamos. Entonces también para nosotros no desmayemos en este tiempo. En este tiempo difícil no podemos desmayar porque el Evangelio, este tesoro que tenemos en nosotros, en nuestras manos, en nuestro cuerpo mortal, en nuestro cuerpo frágil, tenemos que llevarlo adelante y seguir llevando el mensaje a todas las personas que tengamos cercanas. Esa es la misión de cada uno, ¿cierto? Llevar el mensaje de salvación a todos los que los necesitan y principalmente los que tenemos cercanos. Amén, eso es, llevar el mensaje. Y no olvidemos que aunque estemos ya un poquito avanzados en edad, no es impedimento para llevar el mensaje. Y tener en claro de que mientras este hombre exterior, como dice el apóstol, se va desgastando por los años, por todas las cosas que pasamos, ¿cierto? Pero interiormente, ese ser interior se va renovando de día en día, a través del cántico, a través de la oración, a través de leer la palabra, a través de ver estos mensajes. Hermano, un ánimo para cada uno de nosotros. Y no nos fijemos en estas cosas que son temporales, como dice el apóstol Pablo. Todo lo que está aquí en la tierra, todo va a perecer. Y sabe, un ejemplo claro de ello es que cuando usted se muere no se lleva nada, todo queda acá. Y a veces pasamos una vida entera preocupados de muchas cosas. Y al final ni siquiera disfrutamos de ellas. Eso le pasa mucho a los ricos, los que tienen mucho dinero. Están tan preocupados de ello que no disfrutan lo que tienen. Entonces, de lo poco que usted tenga, disfrute de lo poco que tiene, pero no ponga su vida, ¿cierto?, en estas cosas que son de aquí la tierra, que son temporales. Pongamos la mirada, como hacíamos el domingo pasado, en nuestro Señor Jesucristo. Allí tiene que estar puesta nuestra mirada, ¿verdad? Entonces, esas cosas que no se ven, el Espíritu Santo de Dios que está orando, la palabra de Dios que está orando, ese tesoro en nosotros, llevando, ¿cierto?, ese tesoro a los demás, a quienes nos rodean. Entonces llevemos ese mensaje de salvación. No nos olvidemos que el Señor, así como resucitó a nuestro Dios, así como resucitó a nuestro Señor Jesucristo, así también, como lo dice el apóstol, nos resucitará a nosotros. Y si el Señor viene antes por su iglesia, ¿qué es lo que esperamos? El rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Seremos transformados. Será transformado, como dice allí en 1 Corintios 15, 53. Esto corruptible, este cuerpo incorruptible será transformado en un cuerpo incorruptible, dice. Esto mortal, dice el pasaje, se va a vestir de inmortalidad. Imagínense lo tremendo que es eso. O sea, este cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, justo en el capítulo que sigue, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha de manos eterna en los cielos. Se refiere al cuerpo, está diciendo si este cuerpo se muere, se deshace, se hace tierra, ¿cierto?
tenemos un cuerpo inmortal en los cielos para nosotros. Dice Pablo, dice una casa, un edificio, o sea, está exagerando la forma y que no es hecha por manos humanas, sino que un cuerpo nuevo, como lo dice 1 Corintios 15:53. Un cuerpo inmortal, con ese cuerpo que se levantó Jesucristo desde la tumba. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Entonces, preocupados, atribulados por cosas aquí en la tierra, para nada. Además, nuestro Señor Jesucristo dice, ¿cierto? Allí en Mateo 28:20, dice que Él estará con usted y conmigo hasta el fin del mundo. Dice que estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Y qué es? ¿Y cuál es la condición que pida? Dice que aprendamos, que vivamos, ¿cierto? Y que practiquemos lo que Él nos ha enseñado. Aplicar la palabra y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no estamos solos. Hermano, hermana querida, no está sola, no, usted no está solo. Como dijimos, por más atribulado que esté, no está solo. Está nuestro Señor con usted. Amén. Que cada uno de nosotros pensemos en esto, que nos espera una eternidad gloriosa con nuestro Señor en el tercer cielo. Y que Dios lo que más anhela es que usted y yo llevemos este mensaje. Quizás con todas las dificultades que se presenten, pero no importa, usted atrévase a llevar este mensaje, porque nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, fue el mensaje que le entregó a sus apóstoles, a sus discípulos. Lleven este mensaje a todas las naciones y vayan por todas partes. Los apóstoles cumplieron con eso. Los líderes de aquel tiempo cumplieron con eso. Ahora es el tiempo de nosotros, el tiempo de usted y mi tiempo de llevar este mensaje a todos los que estén listos para escucharnos. Y el que no te quiere escuchar, no importa, ora por él, ora por él, ora por ella. Pero en algún momento ellos van a reconocer que usted es un cristiano, que usted es un hijo, una hija de Dios, que lo único que le interesa es llevar el mensaje de salvación. Amén. No te olvides, tienes un tesoro dentro de ti. Tienes un tesoro. Yo tengo un tesoro para llevarle a quienes lo necesitan en estos momentos. Bien, vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, voy a su presencia, mi Dios, para darle gracias. Para darle gracias por este tesoro tan hermoso que has puesto en nuestras manos, mi Señor. Has puesto en nosotros, bendito Dios, este tesoro del Evangelio, este Evangelio que tiene su poder, mi Señor, su poder de salvación en primer lugar, que tiene el poder de milagros y que tiene el poder de sanidad y que tiene el poder para llenar a todos los que le busquen, para entregar dones, para entregar, bendito Dios, amor, paz. Gracias, mi Señor, para dar, para entregarnos esos frutos del Espíritu. Hay tanto que hablar de ello, mi Dios, pero el tiempo avanza rápido, mi Dios bendito. Yo te doy gracias y espero, bendito Dios, que esto que he llevado a mis hermanos en tu nombre, bendito Dios, toque sus corazones y haga que cada uno siga adelante esforzándose, Señor, para llevar el mensaje de salvación y afirmar los pasos de aquellos que están débiles. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Quizás usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador y quizás en estos momentos quisiera hacerlo. ¿Qué le parece si oramos? Si usted no ha dado ese paso, ¿qué significa? Nosotros lo simplificamos en 4 pasos. Creer en Jesucristo, en la muerte de Jesús, su resurrección, ¿cierto? Y luego arrepentirnos de nuestra vida pasada, pedirle perdón por todas las faltas cometidas y luego pedirle ser inscrito en el libro de la vida. Si nosotros hacemos esto en fe y lo declaramos en fe, el Señor hará la obra en usted y automáticamente dice que es inscrito en el libro de la vida.
porque al final de los tiempos ese libro va a ser abierto, el libro de la vida. Y si usted queda registrado allí, se va con Dios. Amén. Claro que es el primer paso, pero de ahí partimos. Luego después, seguir leyendo su palabra, seguir en este evangelio hermoso, buscando presencia de Dios, siendo discipulado, siendo entrenado en la palabra del Señor. Y para eso están los cristianos más antiguos. Amén. ¿Qué le parece si oramos? ¿Quiere tomar esa decisión? Cierre su ojito allí donde está. Quizás en su hogar, si está en su casa, yo le pediría que doble su rodilla. Si está en otro lugar, manténgase allí, cerrando sus ojos, inclinando su rostro y vamos a orar. Padre Santo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, voy a su presencia. Yo creo en esta hora en la muerte de Jesús. Creo en la resurrección de Jesús. Y creo que Él vino para traer salvación. Me arrepiento de mi vida pasada, de haber vivido sin Cristo. Te pido perdón por mis faltas cometidas, de toda índole. Perdóname, Señor, en esta hora. Te pido también, mi Señor, que me inscribas en el libro de la vida, ese libro que está allí en los cielos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tu sangre bendita, entregada allí en la cruz, fue derramada por muchos y también por mí. Gracias porque ahora me recibes como tu hijo. Gracias porque ahora me recibes como tu hija. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, créame que ya está inscrito en el libro de la vida. Ahora, a seguir y perseverar, déjese discipular por algún hermano antiguo. Y si está cerca de una congregación que esperamos que pronto se abra, intégrese allí y siga y persevere. Porque ya es un hijo, es una hija de Dios. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo bendigo en forma especial. Si alguno de todos los que está viendo este video, Señor, tomó la decisión de recibirlo a usted como Señor y Salvador de su vida, yo le pido, bendito Dios, que lo bendiga en esta hora, que bendiga a mi hermana o a mi hermano, Señor, porque a partir de ese momento ya es mi hermano, ya es mi hermana. Gracias, mi Señor. Bendícelo, prospéralo, mi Señor, protégelo, mi Dios, y que nadie quite esta bendición que ha recibido en estos momentos. En el nombre de Jesús, desde acá yo le bendigo. Y bendigo también en forma especial a todos los antiguos, a estos guerreros que siguen adelante con fuerza, bendito Dios, y que no se detengan, y que estos guerreros antiguos ayuden a los más débiles, Señor, a seguir adelante, a no retroceder, a no desmayar, como decía el apóstol Pablo. Nos espera la eternidad, la inmortalidad con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Un abrazo para cada uno. Amén.